deseo compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué tienen en común ellos y qué nos enseñan sobre nuestra vida de testimonio? Vamos a dividir esta exposición, este compartir, en 5 partes. De modo que aquellos que están tomando apuntes, muy juiciosos ellos, puedan aprovechar al máximo. En primer lugar, vamos a hablar de la necesidad del Espíritu. Luego vamos a hablar de la necesidad de la sangre. Luego vamos a hablar de la donación de la sangre. Luego vamos a hablar de la donación del Espíritu. Y finalmente vamos a relacionar la sangre y el Espíritu con nuestro testimonio. Son 5 partes. Fíjate que primero va necesidad del Espíritu, necesidad de la sangre, luego donación de la sangre, luego donación del Espíritu. Como que el orden se invierte ahí. Y finalmente el quinto es el Espíritu y nuestro testimonio. Pero antes de continuar, quiero saludar con mucho cariño no solo a los que están hoy aquí, en esta mañana en Santa Cruz, sino saludar también a los que siguen esta transmisión a través de los medios de comunicación, en especial los queridos oyentes de Radio Betania. También, saltando en el tiempo, desde aquí saludo a los que van a escuchar después esta predicación en diferido, a través de la misma radio o a través de internet. Para los que deseen esta y cientos de predicaciones más, las pueden encontrar en mi página web. Se llama Fray Nelson, así escrito en una sola palabra, con la Y, fraynelson.com. A los que visiten después, en otro tiempo, esa página, también desde ya los estamos saludando. Entonces vamos con la necesidad del Espíritu. ¿Por qué es necesario el Espíritu? Esta es una pregunta que no resulta tan obvia. ¿Qué es lo que viene a hacer el Espíritu? ¿Por qué se necesita un Espíritu? Incluso en época del Nuevo Testamento, esta pregunta cabe. El apóstol San Pablo, por ejemplo, se encontró a unos cristianos, o creían ellos que eran cristianos, y el apóstol, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, les hizo esta sencilla pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo al abrazar la fe? Y ellos respondieron: ni siquiera sabíamos de un Espíritu Santo. Es decir, ellos se consideraban creyentes, pero no habían comprendido cuál es el papel, cuál es la importancia del Espíritu. Para que eso no nos suceda a nosotros, pues vamos a aprender cuál es la necesidad del Espíritu. Hay que decir algo muy importante. Y es que el Espíritu viene en segundo lugar, porque lo que vino en primer lugar no fue el Espíritu, sino fue la ley. Y por eso creo que en la relación entre la ley, vale decir, la ley de Moisés, y el Espíritu, ahí vamos a entender por qué se necesita un Espíritu. Porque resulta que la necesidad de la ley es una cosa mucho más clara. Al fin y al cabo, la ley viene a ser como una manera de organizar la vida, de proteger la vida. Así que tenemos que empezar por ahí, por el lugar de la ley. Luego, ¿cuál es la insuficiencia de la ley? Y entonces, ¿por qué se necesita el Espíritu? Esto es muy interesante.
¿Cómo se llega a descubrir la necesidad de la ley? A mí me parece que un buen punto de partida es recordar lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre el pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. ¿Ustedes saben lo que sucedió? Hubo una gran escasez de alimentos en Palestina y entonces Jacob y sus hijos tuvieron que irse a Egipto. Y llegaron a Egipto y se establecieron allá. Y allá creció el pueblo de Dios. Creció bajo el dominio de un rey. El nombre del rey de Egipto era el Faraón. Pero duraron mucho tiempo en Egipto. Unos 430 años. Es decir, que ellos llegaron allá hacia el siglo XVII tal vez, y la historia que vamos a contar es como del siglo XIII antes de Cristo. Bueno, el pueblo de Dios estaba allá, y era pueblo de Dios, pero estaba bajo el dominio del Faraón. El Faraón era el rey de Egipto, y el Faraón dominaba en todo. El Faraón tenía poder jurídico, hacía leyes, juzgaba sobre la culpa o inocencia de las personas, tenía poder, lo que hoy llamaríamos ejecutivo, decidía qué hay que hacer y cómo se administraban los recursos. Y el Faraón tenía también un carácter religioso. Era el representante de los dioses o era un dios él mismo. O sea que fíjate que había una contradicción. El pueblo de Dios estaba bajo el dominio de un hombre que se creía Dios. Y el que se cree Dios, se cree dueño de las vidas. Y el Faraón se creía dueño de las vidas. Y el Faraón administraba las vidas humanas como se maneja el ganado, como se manejan las cosechas. Para el Faraón, los seres humanos son sencillamente un recurso más que se puede comprar, vender, eliminar, aumentar, como se puede hacer con una cosecha de trigo o como se puede hacer con las crías del ganado. Esta situación tenía que llegar a un punto insostenible, y así sucedió. Sucede que el Faraón se pone a hacer sus cuentas y dice: los hebreos están creciendo mucho. Si hay una guerra y nos ataca otro pueblo, los hebreos se van a aliar con los enemigos y nos van a destruir. Entonces Faraón se da cuenta de que hay un problema de asimilación cultural. Hay que lograr que estos hebreos se mezclen con los egipcios. Hay que lograr que estos hebreos dejen de ser un pueblo aparte, un pueblo especial. Hay que mezclarlos. Para él es un problema simplemente económico, político o militar. Él maneja a los seres humanos como el ganadero, como el dueño de una finca que dijera: ahora tengo que mezclar las vacas de este hato con los toros de este otro hato. Así piensa el Faraón. El Faraón dispone de las vidas humanas. El Faraón es ley en Egipto. Y entonces se le ocurre un mecanismo para obligar esa mezcla. Entonces dice a los hebreos que los varones, los niños varones que nazcan, tienen que eliminarlos, tienen que matarlos. Solo pueden dejar a las niñas con vida. El Faraón está haciendo sus cuentas. Él dice: cuando haya muchas niñas hebreas, muchas jóvenes hebreas,
que no van a tener con quién casarse, porque habremos matado a todos los varones, no los habremos dejado crecer. Esas niñas hebreas tendrán que casarse con los egipcios, y ahí mezclamos los dos pueblos. Lo que yo quiero destacar en este momento es la manera como el faraón es ley. El faraón dispone, y dispone de los seres humanos como el que maneja cabras, vacas o bultos de trigo. Para él son un objeto. Para él son un recurso reemplazable. Esta idea es importante porque vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios continuamente tiene esa alternativa. Por un lado están los imperios de este mundo y por otro lado está el reino de Dios. Y en los imperios de este mundo, la constante es que el ser humano es tratado como un recurso más. El ser humano es tratado simple y sencillamente como un recurso reemplazable. Se puede, por lo tanto, mutilar, esterilizar, comprar, vender, eliminar, abortar. Se puede abortar porque no importa el ser humano. El ser humano es un recurso más dentro de un gran engranaje. Ustedes conocen lo que sigue. Viene la historia de Moisés. A través de Moisés, Dios libera a su pueblo. A través de Moisés, Dios hace oír su voz y nos dice algo muy importante. He escuchado el clamor de mi pueblo. Es lo que encontramos en el pasaje de la vocación de Moisés, en el capítulo 3 del libro del Éxodo. He escuchado el dolor de mi pueblo. Los oídos del faraón están tapados. Los oídos del faraón son sordos al dolor de las mamás que pierden a sus niños. Los oídos del faraón son impenetrables como la piedra. El faraón solo escucha su propia voz. El faraón que se cree un Dios es un Dios que solo se oye a sí mismo. En cambio, el Dios vivo, el Dios de Israel, es el Dios que oye el clamor de sus pobres. Es el Dios que oye el dolor de su pueblo. Dios libera a su pueblo a través de la mano de Moisés. El pueblo sale de Egipto. Y es ahí, en esa recién adquirida libertad, es ahí donde aparece el regalo de la ley. Ese pasaje, cuando Dios le da una ley a su pueblo, es bellísimo. Como Dios le dice a Moisés: yo soy el Señor que te sacó de Egipto, de la mano del faraón. Y esa va a ser la firma, ese va a ser el centro de la autoridad de Dios al proclamar la ley. Yo soy el Señor que te saqué de Egipto. Atención, a ver cómo vamos a interpretar este pasaje. A ver cómo lo vamos a interpretar. No es que Dios esté sencillamente echándole en cara al pueblo, como diciendo: ahora que yo lo liberé, ahora usted tiene que agradecerme. El pasaje es muy hermoso. Yo soy el Señor que te saqué de Egipto, de tierra de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los otros dioses, como ya lo probaste en Egipto, los otros dioses te tratan como si fueras
un bulto de papa, como si fueras un bulto de trigo, como si fueras oveja, como si fueras vaca, como si fueras cabra. Los otros dioses se aprovechan de ti. Los otros dioses se alimentan de tu sangre. Los otros dioses te roban la vida. Yo soy el Dios que te da la vida. Yo soy el Dios que cuida de ti. Yo soy el Dios que te alimenta. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios, del cual se siguen todos los otros, es un mandamiento para preservar la libertad. Cuando Dios le dice a su pueblo, y nos sigue diciendo a nosotros, amarás, Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Lo que le está diciendo es, no pierdas tu tiempo amando dioses muertos que traen la muerte a tu vida. No pierdas tus fuerzas amando dioses muertos que te roban la vida. No pierdas tu alegría amando dioses muertos que te roban la vida. No pierdas tu juventud, no arruines tu cuerpo, no desperdicies tu corazón, no destruyas tu salud, no hipoteques tu alegría y la esperanza de una eternidad a un Dios que es muerto y que te roba la vida. Eso es lo que está diciendo. Es decir, que el primer mandamiento, del cual se siguen todos los demás, es un mandamiento para preservar la libertad. Ya tú conociste lo que es esclavitud. Ya tú conociste lo que es servir a un Dios que lo único que hace es succionarte la vida, destruir lo hermoso y lo bello y lo útil que hay en ti. Ya tú conoces eso. Ahora, olvídate de esos dioses. Olvídate de ese engaño, olvídate de esa idolatría, quédate para siempre conmigo. Ese es el mandamiento de Dios. Ese es el mandamiento de Dios, y ese mandamiento es el que va a servir de base a todos los demás mandamientos. Todo muy bello, todo hermosísimo. Indudablemente, el pueblo hebreo, al escuchar ese primer mandamiento, ¿qué podía sentir? Lo mismo que ustedes expresan con sus aplausos: la alegría de un Dios que nos ama, la alegría de un Dios que nos cuida, la alegría de un Dios que se interesa por nosotros. Pero el corazón humano es inestable. Cuando Dios les dio estos preceptos en el Sinaí, la gente estaba como ustedes hoy, con esos rostros hermosos, sonrientes, con el aplauso listo, con el gozo. ¡Ay, qué bello que es Dios! Así estaban ellos ese día. Pero ¿qué pasa con este encuentro de la mansión? Que tiene un problema. Tiene el problema de que solo dura una semana. Termina este encuentro, termina esta alabanza y volvemos al desierto de cada día. De vuelta a la realidad. Back to reality. Entonces vuelve el día a día, vuelve la rutina, vuelve el desierto. Quizás algunos de ustedes, cuando vinieron para acá, tenían preocupaciones, algunas deudas. Ustedes vuelven a su casa después de una semana y ahí siguen los papeles. Uno quisiera volver a la casa y que le llegara un papelito que dijera: ya no debes nada. ¡Ay, qué dicha! Pero no, ahí está el papel.
Volvemos al día a día. Cuando el pueblo recibió la ley, seguramente descubrió un Dios muy grande. Sí, vamos a servir a Dios, dijeron. Pero el libro del Éxodo, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio, especialmente esos 3 libros, nos cuentan cómo una y otra vez el pueblo se rebela contra Dios. Y eso hay que entenderlo, porque resulta que uno dice, o mejor dicho, el pueblo dijo: vamos a servir al Señor, vamos a servir al Señor, vamos a servir. Y claro, el que grita mucho se le seca la garganta. Bueno, ahora sí, pasen el agua. No, estamos en el desierto. ¿No hay agua? No hay agua. Ajá. No hay agua. ¿Y qué hay hoy para la cena? Por ahí han recogido algunas hierbas y poco más. Ajá. No hay agua, no hay comida. Bueno, el día estuvo muy caliente, esperemos que la noche esté soportable. No, la noche aquí es helada, gélida. El desierto es eso. Por el día te cocina y por la noche te congela. Entonces, frío, hambre, sed. ¿Estamos bien? Entonces la gente empieza a aburrirse. Tenemos hambre, tenemos sed. ¿Qué pasa con esto? Y empieza a protestar. Ese es el origen de los protestantes. Empiezan a protestar, a quejarse. Y hay algunos que empiezan a decir: ¿sabes una cosa? Estábamos mejor en Egipto. Allá sí que el faraón y todo eso, hombre, pero nos podíamos sentar alrededor de la olla de carne, ¿te acuerdas? Y cuando uno tiene hambre, ¿cómo es eso de recordar la comida, no? Uno con el hambre comiendo unas cuantas hierbas amargas en el desierto, con un agua de dudosa procedencia y acordándose, ¿te acuerdas? Ay, ese sancocho, ese caldo que hacíamos, ¿te acuerdas? Esa sopa, ay, una carne, ay, se me hace agua a la boca. Pero aquí lo único que hay es esto: coma lo que pueda. Entonces vino el milagro del maná. El milagro del maná. Dios nos da alimento, Dios nos está cuidando. Ya tenemos maná para la mañana, maná para el mediodía, maná para la tarde, maná para la otra mañana, maná para el otro día, maná. Hola, ¿no habrá otra cosa? El ser humano se cansa del milagro. El ser humano empieza a sentir que ya eso, bueno, a ver, invéntate otra cosa, invéntate un maná con sabor barbecue. Invéntate un maná con sabor a pollo. Cuando yo era niño, hace unos cuantos años, solo existían las papas fritas. Después salieron las papas con sabor a pollo. Papas con sabor a pollo. Después vino el pollo con sabor a papa. Entonces fíjate, el milagro, Dios nos liberó. Qué calor que hace en esta libertad, hola. Qué calor tan bárbaro, qué frío que hace en esta libertad, qué hambre que hace en esta libertad, qué sed que siento en esta libertad. Yo mejor me devuelvo a la esclavitud. El pueblo empieza a renegar contra Dios. Y es que hay algo que tiene el ser humano. El ser humano no puede vivir del recuerdo pasado. No se puede vivir.
Dios nos liberó. Tú sabes que la vida es como un camino. Eso significa que si en este punto Dios me liberó y yo sigo caminando, cada vez esa libertad está más lejos y cada vez ese entusiasmo que sentí alguna vez queda más lejos y cada vez se difumina, se disuelve ese recuerdo más, y a medida que voy avanzando, al final ese entusiasmo y esa alegría ya no tienen fuerza. La condición temporal del ser humano nos hace desagradecidos. Entonces Dios envió sus profetas. ¿Y los profetas quiénes eran? Los profetas eran como unas cornetas, como unos altavoces, diciéndole al pueblo cuando iba por aquí: oye, acuérdate que nos liberaron, acuérdate de la alianza, acuérdate que Dios es el único que da libertad, acuérdate que no hay que servir a los ídolos. El pueblo sigue avanzando. Otro profeta: acuérdate, hombre, acuérdate que la alianza. Sí, la alianza, sí, ya sé, la alianza. ¿Y qué pasa con la alianza? Sigue el pueblo avanzando. Otro profeta: que te acuerdes que la alianza, hombre, la alianza, Moisés, la ley, acuérdate para que seas libre, para que... Las cosas llegaron a un punto en que la gente, en vez de agradecer a los profetas, simplemente sentía fastidio. Mira tú, profeta, cállate. Ya, qué alianza, ni qué no alianza. Lo que sea, lo que funcione. Lo que funcione. El ser humano tiene esos dos problemas. La condición temporal nos hace desagradecidos y la condición precaria, es decir, las fragilidades que tenemos porque estamos sujetos a la enfermedad, a los accidentes y a tantos otros factores, nos hace vulnerables. Entonces nosotros somos desagradecidos y somos vulnerables. Y como somos vulnerables, buscamos lo que funcione. Y el que es vulnerable y busca lo que funcione, se vuelve pragmatista. Tú sabes lo que quieres decir esa palabra, ¿no? Pragmatista es práctico, lo que sirva, lo que funcione. Entonces el ser humano, por su condición temporal, se vuelve ingrato y por su condición vulnerable se vuelve pragmatista. Y el que se vuelve pragmatista le pasa lo mismo que en una escala más grande le sucede a la persona cuando tiene una enfermedad muy grave. Tú sabes cuál es la tentación que tiene la persona, ¿no? Cuando tiene una enfermedad muy grave. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando alguien tiene una enfermedad gravísima, por ejemplo un cáncer? Que al principio decimos, bueno, vamos al médico. El médico dice que no hay mucha esperanza. A ver, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿qué hacemos? A ver, bueno, pero dicen, ahora hay un tratamiento nuevo que es ahí con unas bebidas, con una cosa que no sé qué. Bueno, probemos eso. Tampoco se curó. Bueno, pues dicen que hay un señor que hace unas oraciones. Bueno, vamos donde ese señor. Tampoco funcionó. Bueno, hay una bruja que invoca 4 demonios y hay gente que se ha curado. Bueno, vamos donde la bruja. Tampoco funcionó. Bueno, hay una familia de hechiceros. Lo que funcione. La gran tentación del ser humano en su fragilidad, en su vulnerabilidad es
lo que funcione. Si lo que me da plata, si lo que me va a resolver mi problema económico es llevarme un bulto de cocaína procesada del punto A al punto B, pues me tapo la nariz y me voy a hacer ese viaje. Lo que funcione. Si lo que me va a arreglar mi problema es el culto a no sé qué, pues entonces vamos al culto a no sé qué. Lo que funcione. Esas son las dos grandes enfermedades del ser humano. Dos terribles enfermedades que provienen de nuestra estructura, de nuestro propio ser, dirían los filósofos, de nuestra ontología, de nuestro ser. Somos ingratos porque el bien recibido irremediablemente se aparta de nosotros y nosotros nos apartamos de él. Y somos pragmatistas, lo que funcione. Porque cuando uno está en un problema bien grave, uno está sufriendo, hay una sequía espantosa y llega el profeta. Hay que acordarse de la alianza. Primero tengo que acordarme de qué era tener una buena comida, porque hace días que no como bien. Eso es pragmatismo. Y el pueblo de Dios cayó en esas dos cosas. Los hebreos se volvieron ingratos y se volvieron pragmatistas. Y los profetas, acuérdate de la alianza. La gente se cansó de los profetas. Oye tú, cállate, deja ya eso. Finalmente, no solo desatendieron la voz de los profetas, sino que los persiguieron y los mataron. ¿Qué ha sucedido ahí? Fíjate el recorrido que hemos hecho. El pueblo en el país de Egipto, el pueblo liberado, la ley. ¡Qué bueno! Dios quiere preservar la libertad que Él mismo nos ha dado. ¡Qué bueno la ley! Pero luego pasa el tiempo y viene la ingratitud. Ya no tiene poder. El pasado no tiene poder sobre el presente. Es como el que recibe un regalo. Tú recibes el regalo en ese momento, por supuesto te da alegría. Pero 30 años después, recibí un regalo. ¿Hace cuánto? Hace 30 años. No, ya no tiene el mismo poder. El corazón humano va entrando en una inercia. Y la voz de los profetas es insuficiente. Y los profetas le muestran al pueblo, mira lo que Dios quiere, mira lo que Dios quiere. Y llega un momento en el que el pueblo sencillamente no quiere lo que Dios quiere. Ay, sí, Dios quiere eso. Pero lo que hoy funciona son los Baales. ¿Somos nosotros distintos a ese pueblo? Yo no creo. Somos lo mismo. Le voy a dar dos ejemplos. El funcionario corrupto dentro de un gobierno municipal, departamental o nacional. El funcionario corrupto que hace dinero haciendo trampa junto con otros, repartiendo la plata, el dinero de los pobres entre ellos. Ese funcionario sabe que eso es cochino. Ese funcionario sabe que eso es corrupto. Pero lo que él tiene en su cabeza es, esto funciona y esto lo hace todo el mundo. Y si no lo hago yo, lo hará otro. Así que mejor que me quede a mí. Lo que funciona hoy es ser corrupto, punto. Te doy otro ejemplo.
una joven educada en un hogar cristiano católico, tiene unos principios muy claros. Sin embargo, ella se da cuenta que lo que funciona para poder tener enamorado es empezar a darle derechos al enamorado. Se le dan derechos y se le dan izquierdos también. Y entonces esta joven, cuando el muchacho se ensaña sobre ese cuerpecito, viendo a ver qué tenemos por aquí, a ver qué hay por aquí, a ver qué hay por aquí, a ver qué hay por acá, esa muchacha se siente mal, su pudor está siendo herido, sabe que eso no puede acabar bien. Además, su instinto de mujer le dice muy claramente a dónde va ese señor. Ella lo sabe muy bien. Ella no se siente bien. Ella se siente usada. Ella no quiere que eso suceda. Ella se acuerda de la mamá y las veces que le ha dicho, hija mía, hija mía. Ella se acuerda de todo eso. Pero la muchacha dice, pero hoy lo que funciona es esto. Porque si yo me pongo con demasiado pudor, entonces no voy a conseguir nada. O eso es lo que ella cree. Yo siempre digo que voy a abrir una agencia matrimonial. Porque me encuentro una cantidad de muchachos que dicen, padre, lo que sucede es que hoy las jóvenes todas son iguales y todas son promiscuas y todas lo que quieren es cama. Y habla uno con las muchachas y dicen, padre, es que todos los muchachos son iguales y todos son promiscuos y todo lo que quieren es cama. Entonces yo digo, yo voy a recoger las firmas de los que no quieren ese modelo y las firmas de las que no quieren ese modelo, y así organizamos una agencia matrimonial. Ese es el problema de lo que funcione. Ese es el pragmatismo. Eso es lo inmediato. Pero Dios te sacó de Egipto. Sí, ya sé. La salida de Egipto, mis hermanos, sucedió hacia el año 1250 antes de Cristo, o 1300 antes de Cristo. Eso significa que a la altura de la época del destierro a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo, ya habían pasado 700, 800 años. La gente hoy así nos sacó de Egipto. Sí, eso fue maravilloso, fue espectacular. Pero hoy, yo necesito algo que me funcione hoy. La ingratitud y el pragmatismo. Y eso le pasa también a los carismáticos. De hecho, le pasa más, nos pasa más a los carismáticos que a otras personas. Yo me convertí, el Señor hizo maravillas por mí, el Señor es espectacular, el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida. Significa que usted no ha vuelto a pecar nunca en la vida, claro. Bueno, sí he pecado. ¿Cómo te has atrevido a pecar después de lo que Dios ha hecho contigo? Tenga la bondad, levante la mano aquel que después de haber encontrado el amor de Dios jamás ha vuelto a pecar. Por favor, levantar la mano. Los que nunca han vuelto a pecar después de encontrarse con el Señor. No sé, creo que estas gafas ya no me sirven porque no veo manos levantadas. Repito la pregunta. El que después de encontrarse con el amor de Dios jamás ha vuelto a pecar, por favor levante la mano. La gente levanta la voz, pero no levanta la mano. Bueno, yo le voy a contar. Nosotros somos como los hebreos. Nosotros, mis hermanos, hemos pasado por la misma situación. ¿Y cuál es la solución? El profeta Ezequiel
y el profeta Jeremías descubrieron cuál era el problema. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Mostrarle a la gente, obviamente no en un papel, porque la mayor parte de la gente no sabía leer, pero yo lo muestro así metafóricamente, como mostrándole un papel, como diciendo, mire, esto es lo que Dios quiere, estas son las cláusulas de la alianza, acuérdese, la alianza, hagan caso, hagan caso, obedezcan la voz de Dios, oigan lo que quiere el Señor. Eso no funcionó, por los dos problemas. Los dos problemas se llaman ingratitud y... Bueno, aquí hay que ser un poco más escueleros, así que vamos a repetir. El problema número 1 se llama... Y el problema número 2 se llama... Ingratitud es que las grandes maravillas del Señor se van quedando en el pasado y uno se va alejando de ellas. Pragmatismo es... En mi nueva situación necesito lo que funcione. Entonces los profetas se dieron cuenta que se necesitaba otra cosa. No basta con tener la ley escrita en tablas de piedra. La ley tiene que estar adentro, en tu corazón. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón donde esté escrita la ley de Dios. Esa es la necesidad del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es una ley de amor escrita en nosotros, adentro de nosotros. Mientras la ley esté únicamente afuera, no tiene poder sobre nosotros. Porque si la ley está escrita afuera, está sujeta a los dos grandes problemas. Problema número 1, por favor digan fuerte para que la gente de Radio Betania diga, uy, pero ¿cómo están de atentos? El problema número 1 es ingratitud. Mientras que el problema número 2 es el Espíritu Santo llega a nosotros y hace maravillas. Acuérdate lo que dijo Jesús a sus discípulos. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo es, en primer lugar, la memoria de Dios. La memoria de Dios obrando en ti. Porque la memoria humana se aleja irremediablemente de los acontecimientos pasados. El Espíritu Santo es memoria de Dios. Y aquí podemos entender la necesidad de la sangre. ¿Qué quiere decir la necesidad de la sangre? Quiere decir la necesidad del sacrificio. ¿Para qué se necesitan los sacrificios? Esto tampoco es obvio, pero dentro del marco que hemos trazado, creo que podemos entender un poco para qué. Fíjate qué era lo que quería el faraón. Para lograr un propósito político, para lograr un propósito étnico, necesito mezclar estas dos razas, la hebrea y la egipcia. Para lograr ese propósito, hay que sacrificar. Todo cambio implica un sacrificio. El faraón, de una manera cínica, toma esta decisión: envíense a la muerte los niños varones, es decir,
sacrifíquense, derrámese esa sangre, piérdase esa vida. Todo cambio implica un sacrificio. Y sacrificarse es perder algo con un propósito, se espera, se supone. Si una persona, por ejemplo, quiere tener una figura esbelta, ¿han oído hablar de figuras esbeltas? ¿Qué le toca hacer? Sacrificios. No puedo comer todo lo que quería comer. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que ir al gimnasio. Quiero ser un profesional. Tengo que estudiar. Estudiar durante años significa sacrificio. Sacrificio económico. Sacrificio de tiempo. Sacrificio de esfuerzo. Todo cambio implica sacrificio. Todo cambio. La vida no se resuelve si yo no me levanto de ese cómodo sofá y de ver la televisión. Tengo que levantarme, tengo que hacer un sacrificio. Por eso se necesita el sacrificio. Porque en la vida humana, para que haya un cambio, hay que hacer una inversión. Cuanto mayor es el cambio, mayor es la inversión. Por eso, un objetivo muy alto requiere mucho sacrificio. Faraón decide enviar a la muerte a todos esos niños. Para él es una inversión, es la preparación de un futuro que según sus cuentas es el futuro deseable. Dios cambia el esquema. La última y más terrible de las plagas que caen sobre Egipto es la plaga de los primogénitos. Y entonces hasta el hijo del faraón muere. Uno podría decir, es como si Dios le estuviera diciendo al faraón, ¿te das cuenta cuánto duele una vida humana? ¿Te das cuenta lo que vale una vida? Y tú estabas mandando a la muerte a toda esa gente. Todo cambio implica un sacrificio. Pero Dios cambia ese sacrificio para los hebreos. Los primogénitos mueren en la tierra de Egipto, pero entre los hebreos no muere ni uno, sino que en reemplazo de esos muertos, Dios ordena que se sacrifique el Cordero Pascual. El Cordero Pascual, entonces, ¿qué es? Y aquí necesito tu atención, hermano. ¿Sabes lo que es el Cordero Pascual? Es un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Quiere decir en reemplazo de, en lugar de. Todo cambio implica un sacrificio. Toda libertad implica una batalla, y toda batalla implica esfuerzo y muy a menudo sangre y muerte. Pero los hebreos no tuvieron que morir ellos mismos, sino que Dios puso ante sus ojos un sacrificio, el sacrificio del cordero degollado. Y ese sacrificio
Y esa sangre con la que tienen que untar el marco de sus puertas, esa sangre es la sangre que les recuerda: mira que Dios te dio libertad y ni siquiera tuviste que pagar el precio. Pero el precio era esa sangre, es decir, el Cordero Pascual. Es el recordatorio de cuánto vale tu libertad. Esa sangre te está recordando: eso es lo que me tocaba a mí. Eso es lo que yo hubiera tenido que vivir. Eso es lo que era mi destino. Y ahora Dios me ha liberado de ese destino. La sangre, entonces, por una parte, indica el sacrificio que trae un cambio, y por otra parte, esa sangre preciosa, esa bendita sangre, me está mostrando lo que me tocaba a mí. Ahora yo te pido que miremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que me tocaba a mí. Decía la gran doctora de Siena, Santa Catalina: estamos trocados, estamos cambiados. Yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Esto es lo que me tocaba a mí. Y dice también Santa Catalina de Siena, a la que tanto debo, como ustedes lo saben, si han oído 2 o 3 predicaciones de este servidor. Dice también Santa Catalina de Siena: tan grave estaba este enfermo, o sea, el ser humano, que ni siquiera podía tomarse la medicina. Entonces el médico se tomó la amarga medicina para sanar al enfermo, que tan enfermo estaba que ni siquiera podía tomársela. Ese es el amor de Dios. Necesidad del Espíritu, ¿qué es? Necesidad del Espíritu es que la sola ley no sirve. Por más que a uno le digan lo que es bueno y lo que es malo, y mire que tiene que hacer el bien, y mire qué es lo que le pasó al otro y no haga el mal, no sirve. ¿Por qué? No sirve porque tenemos 2 grandes enfermedades, que son la ingratitud y el pragmatismo. Los bienes pasados van quedando irremisiblemente en el pasado, su recuerdo se disuelve. La situación presente reclama soluciones prontas, lo que funcione. ¿Qué es pecado? Uno que otro pecadito. Por eso necesitamos el Espíritu. Espíritu que es memoria de Dios, Espíritu que es sabiduría de Dios, Espíritu que es fuerza de Dios. Ese Espíritu ya no es una ley afuera, es una ley adentro. Es el Espíritu que hace que a mí me guste lo que a Dios le gusta. Es el Espíritu que cambia no mi comprensión del bien y el mal, sino sobre todo mi gusto. Esa es la maravilla del Espíritu. El Espíritu me cambia el gusto. Eso es lo que las mamás quisieran. ¿Te imaginas esa situación preciosa en que a tu hijo le empiezan a gustar las verduras, la acelga, las espinacas? Hijo mío, ¿quieres este caramelo? No, mamá, eso no me alimenta tanto. Eso es lo que quisiera toda mamá.
que al hijo le gustara lo que le hace bien, que no le gustara tanto dulce y dulce y dulce y Coca-Cola y grasas saturadas, que al niño le gustara lo que le alimenta. Eso en el plano espiritual, eso en el plano moral es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Hace que te guste el bien. Necesidad de la sangre. Sangre significa sacrificio. Sacrificio significa lo que tú inviertes para lograr algo. Pero ya en la liberación de Egipto nos damos cuenta de algo. Los hebreos no tuvieron que derramar su sangre, pero para que no creyeran que no valía ese cambio, Dios les dio el Cordero de la Pascua, para que en la muerte y en la sangre de ese Cordero entendieran: esto es lo que a nosotros nos estaba tocando, esto es lo que el faraón nos estaba haciendo. Nosotros estábamos siendo degollados por el faraón. Este era el destino que nos aguardaba. Por eso el Cordero es al mismo tiempo recordatorio, alianza y promesa. Y por eso esa es la fiesta sagrada por excelencia para el pueblo de Dios, la Pascua. La Pascua, Dios se ha entregado, Dios se ha comprometido con nosotros. La entrega de la sangre, aquí la tienes. Aquí lo tienes. En esta preciosa talla que nos recuerda el amor y el sacrificio de Cristo. Aquí lo tienes. El crucificado. ¿Cuál es la manera de contemplar la cruz? La manera de contemplarla es decir lo que nos han enseñado los santos, y entre ellos destaco yo a mi amiga de Siena. Esto es lo que me tocaba a mí. Esto es lo que me tocaba a mí. Para allá iba yo. Este era mi destino. Este era mi desenlace. Y por eso es importante en las imágenes del crucificado, es importante que aparezca la realidad del dolor, porque así nos amó Dios y porque tenemos que recordar qué era lo que nos iba a pasar a nosotros. Pasemos al cuarto punto. Ya hemos hablado necesidad del Espíritu, necesidad de la sangre, donación de la sangre en la cruz. Vamos ahora con la donación del Espíritu. Resucitó Cristo de entre los muertos y entonces dijo a sus apóstoles: no se aparten de Jerusalén, oren, oren, para que Dios envíe desde el cielo el don, envíe la promesa. Eso está en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. No se aparten de Jerusalén, oren para que venga la promesa. Esa promesa con P mayúscula, esa promesa es la que ya habían anunciado los profetas. Esa promesa es la promesa de una nueva ley, de un nuevo corazón, de una nueva alianza. Esa es la promesa. Y ellos empiezan a orar. Había varias mujeres que oraban junto con ellos. Entre esas mujeres, María, la madre de Jesús. Están orando. Están orando pidiendo la promesa del Padre. Pero seguramente alguno de ustedes se preguntará: oye, espérate, ¿por qué cambiaste el orden? Porque primero dijimos necesidad del Espíritu y luego necesidad de la sangre. Pero después cambiaste el orden. Empezamos por la donación de la sangre y ahora sí vamos a hablar de la donación del Espíritu. ¿Por qué se cambia ese orden? O vamos a preguntarlo de esta otra manera: ¿por qué tenía que ser primero la donación de la sangre
y luego la donación del Espíritu. Hay varias explicaciones. Ahí está una que acaba de decir allí la hermana. Porque el Espíritu Santo es el regalo del resucitado. Muy bien. El evangelista San Juan nos dice algo muy hermoso en el capítulo 20. Cuando Cristo muere, no dice Cristo o Jesús murió, sino dice Kaiklinas tenkefalen paredoken topneuma. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Kaiklinas tenkefalen paredoken topneuma. Eso incluso una vez le puse yo una música, en otra ocasión se lo canto. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El inclinar la cabeza es al mismo tiempo la ofrenda de la vida, el acto de obediencia, el culto de adoración, la actitud del servidor ante el ser humano, porque Cristo es el gran servidor, y es al mismo tiempo, la señal de una vida que ya se ha entregado. Y cuando Cristo ya entrega la vida, cuando esa vida ya está entregada, entonces entrega el Espíritu. La entrega de la vida es la entrega del Espíritu. Pero además hay otra razón. El evangelista San Juan nos recuerda una escena cuando el otro Juan Bautista, señala a Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo, expresión de la nueva libertad que hemos recibido, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el nuevo éxodo. La sangre de Cristo es la sangre del único y verdadero Cordero, cuyo sacrificio perfecto ha traído liberación definitiva a los que creen en Él. Esa es la sangre de Cristo. Entonces ahora entendemos por qué viene primero la sangre y luego el Espíritu. Porque primero hay que quitar el obstáculo y después puede fluir el río del amor de Dios. Primero hay que quitar el obstáculo. Primero hay que quitar el pecado. Quitado el pecado, ya puede fluir el río de la gracia. Estaba bloqueado el camino entre Dios y el hombre. El bloqueo era el pecado. La sangre de Cristo quita ese obstáculo. Como en otro orden de ideas dijo el apóstol San Pablo, refiriéndose a la desconfianza y odio entre los judíos y los paganos. Dice San Pablo: Cristo con su propio cuerpo derribó el muro que separaba, el muro de odio que separaba a los dos pueblos. Cristo con el poder de su sangre destruye, derriba los muros que nos separan unos de otros. Cristo con su sangre derriba sobre todo el muro que nos separa de Dios. Quitado el obstáculo, ya puede fluir el río de la gracia, y el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Estas palabras del Salmo se cumplieron a perfección cuando Cristo, habiendo muerto en la cruz, quitó el obstáculo, y ahora el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Así, tú y yo, hermano,
Tú y yo hemos dejado de ser morada de demonios, morada de pecados. Hemos dejado de ser la casa de los vicios. Hemos dejado de ser templo de ídolos muertos. Tú y yo, hermano, hemos dejado de ser casa de oscuridad y de tiniebla. Ahora el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Ahora tú eres ciudad de Dios. Ahora vive en ti la gracia. Ahora vive en ti el amor. Y ese amor que vive en ti, ese amor que canta en ti, es el amor que se vuelve alabanza. Es el amor que se vuelve adoración. Y es el amor que se vuelve testimonio. ¿Qué es entonces dar testimonio? Y así entramos a la última parte de esta enseñanza. El Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo viene con poder. Viene con poder el Espíritu. Allí donde se invoca en el nombre de Cristo ese regalo que Cristo mismo nos ganó al precio de su propio sacrificio. Viene Jesucristo, viene con el poder del Espíritu y viene el Espíritu Santo a hacer su casa en ti. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en lo íntimo de tu corazón y te regala la memoria, la presencia y la promesa. Memoria de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, de todo lo que Dios ha hecho por ti, de todo lo que Dios ha hecho sin que tú mismo lo comprendas, sin que tú mismo lo sepas y muchas veces sin que tú mismo lo agradezcas. Viene el Espíritu Santo a regalarte esa memoria de el amor, de la historia de amor que Dios empezó hace mucho tiempo. El Espíritu Santo construye en ti esa memoria y entonces tú te das cuenta que no solamente eres de Dios, sino que Él desde siempre te quiso para sí. Y luego, presencia. Y el Espíritu Santo con su presencia es hábil guerrero que está dispuesto a defenderte de todo ataque del enemigo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Así les dijo, por ejemplo, Cristo a sus apóstoles: no se preocupen ustedes de preparar su defensa cuando los lleven a los tribunales, cuando los presenten ante los reyes y los jueces. No preparen su defensa. El Espíritu Santo les dará palabras y les dará una sabiduría a la que nadie podrá resistir. Ahí está la presencia del Espíritu, dándote la palabra justa cuando llega la tentación, cuando llega la persecución, cuando llega la incomprensión. Ahí está el Espíritu defendiéndote. Ahí está el Espíritu también dándote palabras para ese testimonio. El Espíritu Santo es el que quiere hablar, como el viento. El viento quiere hablar, el viento quiere cantar, pero para poder cantar, el viento necesita una flauta. La flauta sin viento no suena, pero el viento necesita de la flauta. Y así el Espíritu Santo ha querido necesitar de ti. Oye esa frase: el Espíritu Santo de Dios ha querido necesitar de ti. El que nada necesita ha querido necesitar de ti, porque tú eres esa flauta. Y llega el Espíritu, y el Espíritu a través de ti se vuelve melodía de cielo. Y esa melodía de cielo
es tu canto gozoso de alabanza. Y esa melodía de cielo es esa palabra contundente y victoriosa con la que tú proclamas el señorío de Jesús. El Espíritu Santo es el que te hace testigo. El Espíritu Santo es el que ilumina tu pensamiento y te va dando lo que tienes que decir y en qué orden decirlo. Y el Espíritu Santo te da convicción y el Espíritu Santo te da poder para convencer a otros. Y el Espíritu Santo desarma las estrategias del enemigo, porque el enemigo no es tanto el otro ser humano. El enemigo, como lo dice muy claramente el apóstol San Pablo, en el capítulo 6 de su carta a los Efesios, el enemigo es el espíritu de las tinieblas, que tiene 1000 estrategias. Y en la parábola del sembrador, Cristo nos hace ver eso. Como hay 1000 caminos, 1000 estrategias que utiliza el enemigo para que tú no escuches la palabra, para que la palabra no se proclame, para que la palabra sea ahogada, para que la palabra se quede sin fruto, para que la palabra muera. El espíritu del mal tiene 1000 estrategias, pero el Espíritu Santo tiene 10,000 soluciones. Por eso, no hay que tener temor. Si el Espíritu vive en ti, si el fuego del Espíritu arde en tu corazón, si el poder del Espíritu está en tu boca, tu palabra es palabra victoriosa, porque tu palabra no vendrá de ti. Tu palabra no viene de ti, no viene de ti. Y esto que estás oyendo en este momento no viene de mí. Yo no hablo por cuenta propia, no hablo por cuenta propia. Como servidor de la palabra, como sacerdote por misericordia de Dios, mi único propósito, y así me lo conceda el Señor, mi único propósito es que ese viento maravilloso del Espíritu haga su música en mi boca, su música, la de Él. El Espíritu Santo de Dios quiere también hacer vibrar tu cuerpo, volverlo una escultura modelada en el amor de Dios. Tu cuerpo no es para el pecado. Tu cuerpo no es para el pecado. Tu cuerpo, ¿sabes qué es? La escultura viviente del amor de Dios. Eso es tu cuerpo. Y por eso, tu cuerpo tiene que ser santo, santo. Tu cuerpo tiene que ser puro como un templo y santo. Y tu voz tiene que ser limpia. Y tu lenguaje lleno de la presencia del Espíritu. Y tu pensamiento claro y despejado como el mediodía. Y tu memoria bodega preciosa de los tesoros del Altísimo. Y tu voluntad un horno de fuego en el que arde la gracia, la virtud del poderoso de Israel. Porque cada día de tu vida es la ofrenda que tú le entregas al Señor. Porque dice San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, ese es nuestro culto razonable. El culto que nosotros ofrecemos es el día a día, es el cuerpo, es el tiempo. Cada día de tu vida es sacrificio de amor que tú le entregas al Señor. Y el fuego que levanta esa ofrenda y que la lleva hasta el altar del cielo, ese fuego es el fuego del Espíritu que arde en ti. Y por eso nos dice San Pablo, y esta es la parte que a uno lo conmueve, por eso nos dice San Pablo,
Mira que el Espíritu está en ti. No lo entristezcas. No lo entristezcas. Que está en ti el Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas. Haz que el Espíritu se goce en ti y pueda reposar en ti como reposó, como encontró por primera vez casa en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Ahí encontró su casa. Ese Espíritu que encontró casa en el vientre de María, ese Espíritu que encontró casa en el corazón de María, ese Espíritu quiere encontrar casa en ti. Y desde ahí quiere cantar su melodía. De pies, por favor. Mis hermanos, pensemos lo que hace un ministerio de música. Yo quiero que por un momento miremos a estos amigos del ministerio de música y vamos a pensar esto. Vamos a pensar esto. Lo que ellos son para nosotros, eso somos nosotros para el mundo. Ellos, con el auxilio del Espíritu Santo, que me imagino que están invocando en este momento, con el auxilio del Espíritu, ellos se vuelven guitarras y teclados, flautas y cantos del Espíritu, y así encienden la alabanza en todos nosotros. Así también nosotros, poseídos por ese Espíritu, bañados por esa sangre, transformados por ese amor, nosotros somos el ministerio de música del Espíritu, con una diferencia, que ellos ahora cantan 3 o 4 canciones y se van para su casa. Nosotros tenemos que cantar las maravillas del Señor sin cesar, porque la única casa que tenemos es el cielo. Así que hay que cantar hasta que vayamos al cielo.